Saludos a cada uno de ustedes que toman ese tiempo para escuchar este mensaje. Ah, el anhelo mío es de que la gente conozca la verdad. Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿libres de qué? Bueno, la palabra de Dios dice que libres de ataduras, de estilos o manera de vivir que no están bajo la voluntad de Dios, que no están bajo la guianza del Espíritu Santo, que no están bajo la voluntad de Dios. En otras palabras, otra escritura dice que toda la gente se ha descarriado de lo que Dios intencionó, que nosotros, el estilo que nosotros, de la manera que Dios intencionó que nosotros vivamos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, por eso es que Jesucristo dice, conoceráis la verdad y la verdad los hará libres. Libres de, primer lugar, lo primero es de la atadura de pecado, porque el pecado nos distancia, nos separa de Dios, ¿verdad? Y últimamente el pecado nos lleva al infierno, ¿verdad? El pecado que no es confesado a Dios, el pecado que es practicado sin perdón, al día que esa persona tome su último suspiro y su último aliento, es evidente que esa persona va a ir al infierno, porque la palabra de Dios lo dice. No es porque uno lo dice o porque uno quiera o porque uno quiere juzgar o condenar a la gente. No, eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Estuve teniendo una plática con un muchacho, un señor en, en, en Facebook, y obviamente era una persona católica, ¿verdad? Y él puso un comentario y yo puse otro comentario, y al fin le dije, ¿te gustaría debatir para, para mirar quién está en la razón, quién está en la verdad? Pero uh, y empezamos, iniciamos la plática, y la plática tenía que ver con en lo que Dios quiere, en lo que Dios nos ha llamado a vivir, y algo asociado a ese tema, donde uh, él preguntaba que la persona que le confiesa o que cree que Jesucristo es el Salvador, y le pide a Jesús que venga a su corazón, ya es un cristiano. Entonces le dije, no, un cristiano, y luego citó una cita bíblica donde dice que a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos, ¿verdad? Pero ese nomás fue un nombre que un sobrenombre que se les identificó para identificarlos como seguidores de Cristo. Pero realmente no es lo que la Biblia nos manda a nosotros a hacer. Les voy a explicar. Lo que Dios manda que nosotros hagamos es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. La Escritura dice que por los frutos los conoceréis. Por los frutos, por el estilo de vida, por la manera de vivir, por la manera de hablar, por la manera que nos comportamos hacia nuestro prójimo. Dice que por los frutos, por sus frutos, serán conocidos. Si son personas de bien, si son personas de palabra, si son personas de Dios o no son de Dios. Simplemente porque hay unos ministros que se ponen sus vestiduras y están dando misa o su servicio, y porque ponen sus manitas así, no porque pongan sus manitas así
son santos. Eso es nomás una apariencia. Vestirse de blanco o sus túnicas o cosas así, y luego poner las manitas así, y luego estar ahí y andar gritando y andar diciendo esto y lo otro, cosas que suenan bien, ¿verdad? Pero esa no es la persona, esa no es el estilo de vida de la persona, porque uno va a una iglesia y estás ahí dándote y mi culpa y por mi culpa y luego sales de ahí y le estás mentando la madrecita a cuanto se te pone enfrente y todo lo que sale de tu boca son puras maldiciones y te pasas hablando mal de fulano de tal y poniendo a otras personas en contra de otras personas, hablando, poniendo cizaña y maldiciendo unos a otros. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, dice, si el que no sabe poner freno a su boca, se engaña a sí mismo y su religión es vana, de nada sirve, ¿verdad? Entonces hay muchas áreas de nuestras vidas en las cuales si nosotros no estamos viviendo conforme la palabra de Dios, se están engañando. Son personas que nomás en cierto momento, en cierta hora de cierto día, van y actúan ahí santitos, pero después se vuelven, o aquellos que por el tiempo de la cuaresma, según dejan de tomar, pero nomás se acaba de la cuaresma y le echan y se recuperan por todo lo que no dejaron, por todos los días que no tomaron, y vuelven a su estilo de vida otra vez a vivir conforme les place, ¿verdad? Eso no es arrepentimiento. Cuando la gente venía a Juan el Bautista para ser bautizados, él le decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira? O sea, del juicio de Dios. Dice, hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Okay? Hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que si tú ofendes a tu esposa en cierta manera, o a tu esposo, o a tus hijos, o a tu vecino, o a la otra persona que va manejando al lado tuyo, o en tu trabajo, y tú reconoces que lo que dijiste o hiciste estuvo mal y tú le pides perdón a esa persona, tiene que ser un cambio genuino de no volverlo a hacer, ¿verdad? Eso es lo que es arrepentimiento, de pedir perdón, reconocer tu maldad y no seguirlo haciendo, porque si lo vuelves a hacer, continuamente lo estás haciendo, eso no es arrepentimiento. Esa es una vana manera de vivir. A nadie engañas, a Dios no engañas, ni a la otra gente engañas, sino al único que estás engañando es a ti mismo. Bien, lo que estábamos hablando sobre este señor y yo, y él estaba él pensó que me iba a poder dirigir a una manera de pensar como él piensa, de que la manera que él ha sido instruido en el catolicismo, que a través de las escrituras él supuestamente pensó que me iba a poder guiar para pensar como él piensa, ¿verdad? Pero claramente la palabra de Dios es verdad. Hay un ministro que he mirado en ciertos videos, que supuestamente este hombre lo tienen muy en alto, porque creo que se llama Luis Toro, algo, ¿verdad? Pero este hombre lo que hace es de que les voy a dar un ejemplo. Esto es lo que hace esta persona. Él agarra es como si él agarrara un billete de $100 y te enseñara que te va a dar un billete de $100 y tú estás extendiendo tu mano para recibirlo,
y de repente cuando ya te lo va a dar, te lo cambia en un billete de $1. O sea, te demuestra la verdad, pero ya cuando te la va a servir, te la va a dar, te la cambia, tuerce las cosas. A ver si un día Dios permita que pueda tener un encuentro con tal persona para poder dialogar y poder escudriñar la palabra. Aquí está la palabra. La palabra no cambia. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra un día se terminarán, cesarán, dejarán de ser. Dice, pero mi palabra no dejará de ser. Mi palabra es permanente. Bueno, esta persona supuestamente, ¿verdad?, trató de hacerme ciertas preguntas para llevarme a pensar o a creer de la misma manera que él. Pero le dije, mira, tus preguntas, y también ese hombre, Luis, hace lo mismo, hace unas preguntas, pero las hace como que tiende la trampa, la manera que lo hace, para que la gente responda, y luego él ya tiene cómo manipularlos y hacerlos mirar como que ellos están errados. Pero la palabra de Dios es verdad, es luz en el camino de la persona. Es lámpara para que tú puedas caminar en este mundo de oscuridad, o sea, de mentiras, de engaño. Bueno, al estar hablando con él, él me hacía ciertas preguntas que tales personas eran categorizadas por cierto nombre, como los cristianos, seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, yo lo volví a traer a las escrituras donde dice que en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Okay? Aquí dice, así que arrepiéntanse y conviértanse. Aquí no dice conviértanse a ser musulmanes, no dice conviértanse a ser católicos, ni conviértanse a ser evangélicos o bautistas. No, dice arrepiéntanse y conviértanse. En otras palabras, dejen de practicar esa vida de pecado. Arrepiéntanse, reconozcan su pecado y vivan una vida que le agrada a Dios. Eso es lo que Dios nos manda, a convertirnos, a vivir una vida que le agrada a Dios, una vida de santidad. De seguro tú me vas a decir, de seguro tú eres un santo. No soy un santo, no soy un perfecto. Todavía tengo muchas áreas de mi vida donde Dios todavía está trabajando, ¿verdad? Pero buscamos esa santidad, anhelamos esa santidad, leemos la palabra de Dios para llenarnos de la verdad, de la palabra de Dios, para sacar, entre más nosotros llenamos nuestras mentes, nuestro corazón de la palabra de Dios, más sacamos todas las mentiras y engaños y la mala manera de vivir. Las cosas que nosotros hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros antepasados, al uno clamar a Dios y pidiéndole que Él sea el que dirige tu vida, Él sea el que llene tu corazón de su luz, de su palabra, de su verdad, de su justicia. Entonces, entre más nosotros llenamos nuestra mente, ya no queda lugar para la maldad y para la mentira y para la maldición. Ya sale eso, empieza a salir. ¿Por qué? Porque todo es una decisión. Uno decide hacer o no hacer. Hace poco estaba teniendo una plática sobre si es pecado el homicidio, si Dios perdona el homicidio.
el cometer homicidio, ¿verdad? Tomarte tu vida, matarte a ti mismo, ¿verdad? Pero claramente la palabra de Dios dice, y no matarás, ¿ok? No matarás, no importa la circunstancia, no importa la situación, no matarás. Y yo sé que quizás esto sea un tema para poder en dialogar y unos presentan una situación, pero ¿qué tal si un día están haciéndole algo a tus hijos? ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Qué nomás te vas a quedar ahí? No. ¿Qué tal si no pasa eso? ¿Qué tal si tú de veras le crees a Dios cuando Dios dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege? ¿Qué tal si tú decides mejor creerle a Dios y en lugar de estar opinando o suponiendo lo que no va a suceder? Pero tú me puedes decir, pero Leonzo, tú no sabes lo que yo pasé, lo que me pasó a mí, lo que te pasó a ti. No puedo decirte que no sea cierto, no te puedo decir, dar la respuesta. Lo único que sí te puedo decir es de que si nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, Él dice que Él nos guardará. Dice que el ángel del Señor nos protege. Él dice que Él va a cubrirnos por una protección. Él dice que Él nos guarda, ¿verdad? Él nos cuida, Él nos protege del mal. Ahora, en ciertas situaciones de nuestra vida, nosotros vamos a pasar por ciertas cosas para que Dios nos discipline. ¿Por qué? Porque nosotros somos rebeldes. Entonces Dios tiene que disciplinarnos y castigarnos en ciertas maneras para nosotros poder entender y sujetarnos bajo su voluntad. Entonces, yo estaba citándole estas escrituras a este hombre, ¿verdad? Y él siempre trataba de llevarme a la manera que él piensa. Y le dije, mira, realmente ninguna parte en la Biblia Dios nos manda que seamos católicos o seamos religiosos, o seamos musulmanes o seamos budistas, o tú nombras la religión. Dios en ninguna parte en las escrituras vas a encontrar eso, no está. Okay, no estoy diciendo que yo sea un teólogo en la escritura, ¿verdad? Pero sí la he leído, sí he leído, me paso leyéndola, y eso no se encuentra. Lo que sí se encuentra es de que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que vivamos una vida digna de arrepentimiento. O sea, si tú eres una persona que te gusta decir mentiras, engañar, y tú reconoces que es pecado, porque lo es, y tú le pides a Dios perdón y le pides también a aquellos a quien has ofendido perdón, y decides cambiar tu estilo de vida, o sea, una obra digna de arrepentimiento, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros vivamos unas vidas convertidas en dirección bajo la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios de todo corazón, no nada más los domingos, no nada más una hora del domingo, no, es un estilo de vida. Entonces yo le dije, mira, la escritura dice en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 19, dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. O sea, si tú no te arrepientes y tú no te conviertes a vivir una vida que le agrada a Dios, tus pecados no van a ser borrados. Tú vas a continuar siendo un hipócrita, un mentiroso, un maldiciente, un idólatra, un avaro, o un vanidoso, que en lugar de que tú seas la persona que eres, de humilde de corazón, ahora porque traes un carro bueno, porque tienes una casa grande, o porque tienes artículos o bolsas o joyas lujosas, ya esas joyas te hacen la persona que eres,
que viene siendo una persona creída, altiva, que porque, y con permiso, una persona altiva, que te crees más que los otros porque según tienes un poquito, según tú en tu ignorancia piensas que las cosas, las pertenencias tuyas te hacen más que otra persona. No, estás engañado. Las cosas, los materiales no te hacen más, ¿verdad? A veces te echan a perder, te cambian, te hacen otra persona que nomás a tales personas les llaman soberbias, altivas, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que nos arrepintamos y nos convertamos a vivir para que nuestros pecados sean perdonados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de acercamiento. O sea, si nosotros seguimos la palabra así como es, no nomás escogiendo ciertas cosas que según tú piensas que te benefician, o que ciertas escrituras y nomás para estarle dando a la otra gente, o para estar manipulando a la otra gente, o haciendo a la otra gente sentirse mal. Si tú estás haciendo esas cosas, de nada beneficia. A mí, cuando vinieron a hablarme de la palabra de Dios, Dios usó a esa persona para dejarme saber de que el estilo de vida que yo estaba viviendo era un estilo de vida pecador, y Dios no aceptaba a esas personas. Entonces yo tuve que, por muy difícil que era, imposible se me hacía, tuve que tomar la decisión, claro, clamando a Dios que me diera las fuerzas para yo poder cambiar mi estilo de vida y vivir una vida digna de arrepentimiento, ¿verdad? Una vida que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque se empieza uno a sujetar bajo la palabra de Dios. Bueno, entonces le di otra escritura, dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 26, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que nos bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, tú estás viviendo en maldad, una vida pecadora. Muchos de ustedes van a decir: oh, pero yo no hago drogas, yo no he matado a nadie. Déjame decirte, quizás no has hecho eso, pero has hecho otras cosas peores. Y si tú piensas que matar a alguien es una de las cosas peores, no. Cuando tú odias a una persona, cuando tú tienes un resentimiento y un odio, es lo mismo que matar a otra persona. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que cuando tú odias a otra persona es como si tú hubieras cometido el acto de matar, ¿verdad? Porque ese odio lo que hace es que te enjaula, te imprisiona, estás en una prisión de amargura, de odio, y ese odio te va a llevar al infierno, te lleva al infierno, te arroja al infierno el día que tú seas llamado. Bien, entonces eso es lo único que quería yo compartir con ustedes, de que lo que Dios nos vino a sacar de nuestro religiosismo. Dios vino a sacarnos de nuestra ignorancia, de la manipulación de esas religiones que te manipulan y te cautivan, que te tienen preso, y ahora tú, a quien le sirves, a quien tú le rindes culto, es a esa religión y no a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos servirle a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro, ¿verdad? Yo cuando me encuentro platicando o hablando con personas que son de esos católicos, ¿qué se puede decir? Tercos, que ellos dicen: no, yo nací católico, yo he vivido católico, mis padres me enseñaron a ser católico y yo voy a morir católico. Haz lo que tú quieras, pero déjame decirte que hay consecuencias eternas el haber vivido una vida
que no era conforme a la voluntad de Dios, que no era una vida que era digna de arrepentimiento. Lo que Dios está llamando, Dios dijo que cuando Él estaba en la forma de Cristo, reconciliándonos, haciendo la obra, Dios ya hizo la obra, ¿okay? Dios no necesita ayuda de nadie. Dios nos creó y nos dio un mandamiento, pero nosotros lo quebrantamos ese mandamiento, desobedecimos. Y la palabra de Dios dice, por cuantos todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no podemos ir al cielo. Entonces, Dios mismo toma un cuerpo, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Usa a María, usa el vientre de María para venir y salir como un humano. Se humilla y Él hace la obra en la cruz. Él permite que lo maten para que ese sacrificio que Él hizo en la cruz, su sangre, que era sangre santa, sea derramada, y a través de ese sacrificio, esa sangre derramada, nosotros podamos ser salvos, nosotros podamos ir al cielo. ¿Cómo? A través de nosotros creyéndole a Él, creyéndole la palabra de Dios, toda palabra de Dios, sujetándonos nuestras vidas bajo la voluntad de Dios. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, allí no dice el que quiera venir en pos de tal religión. No, dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Él no está diciendo que agarres, que manufactures una cruz y te la cuelgues o te la traigas cargando, no. Dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, deja tu manera, tu estilo de vida, tu religiosismo, dice, niega eso, ponlo al lado y ven y búscame a mí, clama a mí, dice, y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a guiar en el camino que tú debes de andar. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo, no dijo tal religión, que Él no dijo, la Iglesia Católica es la religión que yo fundé. En ningún lugar en la Biblia dice eso. En ningún lugar. Busca, pero no dejes que te manipulen. Una escritura que los religiosos ministros errados usan, manipulan, es el libro de Mateo. Brevemente, un minuto nada más voy a hablar sobre esto. Es sumamente importante. Agarran Mateo y dicen, Mateo 16, dice, y versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dicen, ahí empezó la Iglesia Católica. ¿No es cierto? Allí no empezó la Iglesia Católica, allí no dice que empezó la Iglesia Católica, ahí está teniendo una conversación con Pedro. Otra vez, otra cosa, Pedro nada tuvo que ver con la religión romana, nada, absolutamente nada que ver con la religión romana. Pedro era judío y a Pedro se le dio el ministerio de anunciar el evangelio, la palabra de Dios a los judíos. Gálatas capítulo 2 versículo 7. A Pedro se le dio el ministerio de anunciarle a los judíos, a los de la incircuncisión. ¿Ok? Sí, aquí y allá les predicó a ciertos gentiles, pero a él se le dio a que ministrara la palabra de Dios en Israel, en Jerusalén y en todas esas regiones, pero fue a los judíos, no fue a los gentiles. A él no se le mandó ir a Roma a predicar y a fundar una religión, la iglesia de Cristo en Roma. O sea, pónganse a pensar, Jesucristo era judío,
viene de la descendencia judía, de la descendencia del rey David. María era judía, María no era mexicana. ¿Ok? A la edad de 30 años, él empieza su ministerio y él llama a 12, ¿qué? ¿Romanos? No. ¿A 12 católicos? No. El catolicismo ni existía. Él llama a 12 judíos de Israel. 12 judíos. Ningún romano. Ahora, si alguien me quiere responder y quiere decir que Pablo era romano, no. Pablo adquirió ciudadanía romana, pero Pablo era fariseo, israelita. ¿Ok? Entonces Jesucristo funda su iglesia en Jerusalén, no en Roma. No hay ninguna escritura que diga que Jesucristo fundó su iglesia en Roma o la sede en Roma. Fue en Jerusalén. Hechos capítulo 1 y versículo 2. Fue en Jerusalén. No fue en ningún otro lugar. Jesucristo nunca salió de Israel. Entonces cuando dicen ellos que él le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Jesucristo. Jesucristo es la roca. No hay otra roca. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel. Capítulo 22 dice, dijo, el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Estas son palabras del cántico de liberación de David. Dice, y Jehová o el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Él es mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencias me libraste. Segunda de Samuel capítulo 22 versículo 31 y 32 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová o del Señor. Escudo es a todos los que en Él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca hay? No hay otra roca. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otra roca aparte de Jesucristo. Jesucristo es el único fundamento, no hay otro fundamento. Cuando los ministros católicos, manipuladores, que tratan de decir que Jesucristo le dijo a Pedro y que Pedro es la roca para establecer su iglesia, eso es una mentira, es una completa mentira, es un completo engaño. ¿Para qué? Tiran el anzuelo y agarran los pescaditos y los llevan para que sean cautivos de una religión que practica muchas abominaciones. Enójense los que se van a enojar, luego tienen tiempo de contentarse. Yo prefiero anunciarles la verdad y que se enojen, pero que reconozcan, que continuar diciéndoles mentiras y sean condenados y llevados al infierno. Y que estén hay muchos ahorita, muchos de nuestros antepasados en el infierno, clamando esta oportunidad que tú tienes ahorita, que tú estás escuchando este mensaje, para poder arrepentirte y convertirte, no a ser católico, sino a vivir una vida que le agrada a Dios. Mira,
Lo que Dios manda de nosotros es que nosotros clamemos a Dios de todo corazón para que nos libre y nos quite esa venda que muchos de nosotros tenemos o hemos tenido y hemos adquirido a través de la religión. La religión no te salva, no te lleva al cielo. Si tú en este momento, si ahorita en el siguiente hora o minuto o día, tú fueras a fallecer y tú no sabes a dónde vas, déjame decirte que tú vas a ir al infierno, porque tú no has creídole a Dios. Tú no has confiado totalmente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él ya hizo la obra. Lo que Él demanda de nosotros es que nosotros le creamos, a Él, porque Él es fiel y poderoso, en primer lugar para perdonarnos, para liberarnos, y la palabra de Él es suficiente poderosa para llevarnos al cielo. No porque nosotros seamos dignos, no somos dignos. Él es digno y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si tú pones tu fe y tu confianza en Él, en su palabra te va a llevar al cielo, te lleva al cielo, promesas de Él. Acuérdense, la palabra de Dios dice, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de acercamiento. Que Dios los bendiga.